Una buena impresión. FM Zapucay 93.1 presenta su próximo programa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Acá un martes más en Historias Paranormales. Hoy con un día bastante frío, con un día bastante pesado, complicado, con llovizna, de un tiempo que cambió de golpe. Y una noche bastante propensa para también tratar estos temas y poder tal vez vivir alguna experiencia, porque los climas así se cargan de una energía particular, se cargan de una energía densa, muchas calles solitarias, mucho silencio que nos rodean, el mismo frío nos invita a cobijarnos en nuestra habitación, en nuestras camas, a que se vuelvan un poco más perceptivos, a que tengamos más en cuenta algún sonido que tal vez en un contexto de una noche normal, de una noche calurosa o de una noche con menos frío, con menos llovizna, con menos quietud, pasen desapercibidos. En cambio, en estos días en particulares, donde hay una pequeña sensación de que nos podemos llegar a sentir solos, una sensación de que si vivimos solos, estemos más cerca de toda esta experiencia. Como siempre digo, todo esto que ronda lo paranormal muchas veces tienen que ver con apariciones, muchas veces tienen que ver con sonidos, muchas veces tienen que ver con movimientos de cosas, todo dependiendo del grado de energía en el cual se manejen estos seres de estos planos del bajo astral también, si queremos decir, donde existen seres un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, hablando siempre y llanamente de energías
o inclusive intenciones. Yo le quise traer y les voy a compartir un par de historias para poder escucharlas en la tranquilidad que nos da este tipo de noche, en este fresco, en este silencio, en esta quietud. Tal vez en esta oscuridad, en esta aura de pesadez que nos dan estos tipos de días. La historia comienza así. Hace 4 años atrás me desperté en medio de la noche. Había una mujer en un vestido negro parado al lado de mi cama. Era una noche fría, una noche de llovizna, una noche de esas que hay mucho silencio. Yo, con todo el estupor que tenía, me levanté, me senté en la cama y empecé a mirarla cada vez más fijamente, porque todavía entre sueños, entre recién haberme levantado, la seguí observando y seguía ahí. De repente, esta figura, esta mujer, esta sombra negra que estaba en el umbral de mi puerta, se fue a acercarme y empecé a escuchar cómo comenzó a acusarme de haber hecho unas cosas de las cuales yo no tenía idea, de que le había robado una joya, de que le había escondido otras tantas cosas, de que la había sacado de su casa. Yo, sin darme cuenta, y como primera reacción le contesté: yo no fui, yo no era, ¿quién sos? Me seguía discutiendo, yo la escuchaba. Decidí encender un velador que yo tenía, y cuando encendía la luz, esta sombra, esta mujer, desaparecía. Las voces se callaban. Cuando la apagaba, estaba ahí de nuevo, en el mismo lugar, y comenzaban nuevamente las discusiones. Volví a apagar la luz, traté de ignorarla. No entendía lo que estaba pasando en ese momento. Pero de repente ella se acercó a mi cama. Sentí unas manos que jalaron mis brazos. Caí de la cama y esta figura, este fantasma, se posó sobre mí, como atacándome. Yo ese ataque no lo sentía, para ser sincero, pero estaba muerta de miedo. Y de repente desapareció. Yo encendí todas las luces de la habitación, busqué por todos lados, no había nada, obviamente. No pude volver a dormir. Pero me quedó el dolor en ese brazo, lo cual yo sentí que me habían jalado, estirado. Y me levanté con dolores que eran muy parecidos a lo que yo en mi cabeza quise entender como imaginación. Una lucha que tuve con un fantasma. Esta historia nos lleva a esto que siempre explico. Hay muchas clases de entidades que se pueden manifestar, tanto como las que están, las que asustan, o las que pueden inclusive agredir, atacar, y tener un cierto poder sobre la parte física
de una persona, como en este caso. La siguiente historia relata algo que también nos demuestra como un común denominador de apariciones, un común denominador de formas de que tiene en una suerte de conciencia colectiva de entender, de explicar o de asimilar un fenómeno paranormal. Porque muchas veces se vuelve una costumbre escuchar: vi una dama de blanco, vi una niña, vi una sombra negra. Son características definidas con las cuales las personas pueden explicar, o es la percepción que tienen sobre un evento de este tipo. La siguiente historia me cuenta que una vez, hace un tiempo, hace varios años atrás, pasé un fin de semana en la casa de mi abuelo. Estaba tranquilamente acostado en el sofá, y como el clima estaba frío y silencioso, me quedé dormido. Cuando desperté de nuevo, ya era de noche. El sol había caído, la casa estaba a oscuras. Y vi, mientras me estaba despertando y mirando hacia mi alrededor, la silueta negra de un hombre sentado en el sofá, a los pies de donde yo estaba acostado, donde yo estaba durmiendo. Y no puedo decir haberle visto el rostro, pero sí tenía la sensación de que me estaba mirando fijamente. Era solo una silueta, una sombra de un hombre fornido, de un hombre grande, sin cabello. Atiné a gritar llamando a mi mamá, que estaba en otra habitación. Ella vino corriendo a ver qué estaba pasando, encendió la luz. No vio nada. Le conté lo que había visto. Y solo me justificó, o se justificó, diciendo que creía que era un sueño, que estaba soñando, que ahí no había nada. Pero yo sentí claramente esa mirada y ese peso a los pies de donde yo estaba. Muchas veces nos ha pasado de tener la sensación de que alguien, estando en nuestras camas, en nuestras habitaciones, solo, de que alguien se acuesta, de que alguien se sienta a los pies. Esa sensación de que el colchón se hunde, como que si estuviera otra persona. Que muchas veces, y me incluyo, ameritamos a que es nuestra imaginación, tal vez estábamos soñando, tal vez sentimos, o que sea algún animal en caso de que tengamos mascotas. Pero muchas veces nos hemos levantado a observar y no había nadie. La siguiente historia me la acaban de mandar acá por WhatsApp y quisiera compartirla con ustedes. Hola Juan, paso por acá para contarte un suceso que me pasó. Yo nunca fui muy creyente de todas estas cosas, más por miedo
que otra cosa. Porque, como dice el dicho, el que busca encuentra. Pero cuando era más joven me pasó, cuando iba a la casa de una amiga, donde la mamá decía que ella podía hablar con ángeles, que ella se comunicaba con entidades de otro plano. Ella la llamaba ángeles. Se iba a la costanera, donde según ella podía hablar con ciertas criaturas, ciertas seres, figuras, sobre el río Paraná. Yo por ahí pensaba que tenía alguna clase de imaginación muy divertida, de imaginación muy rara. Pero un día pasó que por situaciones de la vida tuve que ir a vivir y a quedarme de forma permanente durante un tiempo a la casa de esta señora, de esta amiga. Y ahí yo la observaba como la señora meditaba, hablaba sola durante todo el tiempo dentro de las casas. También tiraba las cartas y otras cosas que nunca más, que no quise ponerme a ver, que no quise averiguar. Me pasó que un día, de quedar sola con mi amiga, empecé a escuchar desde la parte más oscura de la casa, de las habitaciones, unos silbidos, más precisamente de una de las ventanas del segundo piso. Nos despertó, o sea, nos despabiló, fuimos a mirar y no había nadie. No pasaba nada por la calle tampoco, había mucho silencio. Después empezamos a escuchar como que caminaban, ese ruido pesado que hacen cuando se pisan las baldosas, esos mosaicos que suelen estar flojos, que hacen un ruido característico. Y cabe recalcar que estábamos las dos solas en casa. Tratamos de no darle importancia y cerrar los ojos para intentar dormir. Y la noche pasó. Otro día que estaba yo sola en esa casa, me pasó de ver algo que se metía detrás de una de las cortinas de un ventanal. Que hacía un bulto, como que alguien había entrado a la casa, como que alguien estaba escondido detrás de esa cortina. Yo me acerqué, corrí la cortina y no había nada. Desde ese momento yo siempre tuve miedo de estar solo en esa casa, porque las cosas siempre en algún momento se movían. Se escuchaban ruidos extraños, a veces voces, silbidos. Un tiempo después me fui de esa casa, pero la verdad que hasta hoy en día no sé qué podían ser esas cosas. Y charlando con diferentes amigos y el entorno que iba de visita también, narraban las mismas experiencias. Que se sentía un ambiente denso, muy pesado, con una energía rara. Y cabe decir que hace muchos años no visito esa casa. Esta historia me la acaban de mandar, donde con la introducción que hace sobre las actividades que realizaba la dueña de casa, nos traslada
ya a otro tema, ya no traslada lo que se hablaba en el programa anterior sobre algún tipo de actividad paranormal forzada, donde cual después de ciertas prácticas esto genera que lugares determinados se impregnen de toda esta energía y se impregnen de todas estas entidades que en este caso tenían diversas formas de manifestarse, presentarse e inclusive asustar o tratar de llamar la atención de esta persona, de la gente que vivía ahí y que siempre están rondando. La siguiente historia también me mandaron que cuenta algo corto pero conciso y que nos lleva también a un tema relacionado con cómo algo malo sobre todas las cosas puede quedar impregnado dentro de un lugar determinado. Hace un par de años, para ser más exacto, en 1980, 81, yo me encontraba dando vuelta con un grupo de amigos y en el barrio había una casa que se decía embrujada, en el sentido de la palabra, que estaba embrujada, que en esa casa había y habitaban unos espíritus que la gente o los vecinos directos decían que se podía verlos cruzando por las ventanas, sombra de la noche, inclusive los vecinos más cercanos de las casas linderas escuchaban gemidos, a veces gritos, golpes en las paredes. Yo andaba con un grupo de amigos, como contaba recién, y no tuvimos la mejor idea de entrar a la casa para investigar, para ver qué podíamos ver, para satisfacer la curiosidad que tiene cualquier adolescente, niño adolescente que anda buscando aventuras. Pero hoy en día te puedo decir que fue una de las peores decisiones que tomé y tomamos en nuestra vida. Entramos 4 amigos a esta casa. Entramos por el patio, donde al estar abandonado, ya la puerta que daba al fondo estaba semiabierta, no era muy difícil el ingreso. Entramos, era de tarde, no era tan oscuro, había una suerte de penumbra, aproximadamente las 6 de la tarde, 7. Entramos, éramos 4, empezamos a recorrer, no había nada. Las puertas de los interiores de las habitaciones ya estaban un poco caídas, ya estaban un poco rotas. Entonces empezamos a abrirla, entramos habitación por habitación, no se escuchaba ni había nada. Nos pusimos a jugar, nos pusimos a insistir a que estos espíritus se manifiesten con esa valentía que te da la adolescencia. En ese momento, cuando ya cayó el sol y la casa se puso bastante oscura, escuchamos como la puerta que habíamos abierto nosotros hace segundos atrás se cerró violentamente. Te cuento que habíamos recorrido todo y cada rincón de la casa, que no era tampoco muy grande,
Entonces nos cercioramos de que no había nadie más con nosotros. Era un día normal, no había viento, y esta puerta se cerró. Nos asustó, pero con la valentía que, vuelvo a repetir, te da la adolescencia, la niñez, la inocencia. Fuimos a ver. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. Uno de mis amigos la empujó para ver si se podía abrir. No pudo. La empujamos entre dos. No pudimos. Una puerta que habíamos abierto hacía minutos. Hasta que logramos abrirla. Ingresamos a la habitación. No había nada. Ni nadie. Ni una ventana abierta. Ni una brisa. Ni nada que pueda dar un sentido lógico a el portazo que acabamos de escuchar. Cuando giramos nuevamente hacia la puerta de la habitación de enfrente, de un pasillo que las dividía, se azotó. Esto nos asustó, tratamos de salir corriendo. Salimos corriendo, pero en eso uno de nuestros amigos quedó en la habitación. No reaccionó, no se movió. Nosotros salimos corriendo, nos fuimos, saltamos el muro que había y él no salió. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si volver. Las puertas desde afuera de la casa se empezaron a escuchar, empezaron a salir los vecinos a mirar qué pasaba. Nosotros le dijimos, nuestro amigo quedó adentro, uno quedó adentro. Nadie se animaba a entrar. Hasta que en un momento, un silencio quedó. Y vimos cómo nuestro amigo salía lentamente por el muro y hacia la calle, sin decir una palabra, sin siquiera mirarnos, con la mirada perdida, y se fue directamente hacia su casa, sin hablar. Nosotros le llamamos, lo seguimos, entró a su casa, no salió, por unos días no lo vimos. Y cuando lo volvimos a ver, y hasta hoy en día, después de tantos años, nunca quiso decirnos qué pasó en esa casa. Esa casa ya no está más, la derrumbaron, construyeron más cosas y nunca se supo qué pasó, por qué. Pero hasta hoy en día, ya con una construcción nueva en Cisma, los vecinos del lugar aseguran que en ciertas noches se pueden ver sombras caminando por su fondo o inclusive su techo. Esta historia también, como hablábamos en la historia anterior, nos muestra que algo puede quedar impregnado, en este caso en una propiedad, en un terreno, que no se puede ir, no puede ser liberado, y muchas veces no entendemos por qué están ahí. Porque en este caso de la primera historia es algo provocado por prácticas definidas, y en la segunda historia no sabemos por qué, pero ahí están. Y en este caso particular denotaban una fuerza que nos saca del espectro de lo paranormal simple y nos lleva a algo un poco más oscuro.
Ahora vamos a hacer un pequeño corte para acomodar un poco las historias y seguimos. Buenas, estamos de vuelta. Acá más o menos acomodando la historia que nos van llegando. Y como decía antes del corte, tenemos varios tipos de actividad. A veces es fortuita, forzada, pero de que todos tenemos algún tipo de experiencia, lo tenemos. De que todos, algunos, tenemos la posibilidad de vivir esto, somos propensos. Muchas veces, como siempre digo, no le damos la importancia tal vez, o la atención necesaria, o le buscamos una lógica que nos autoconvence de que estamos solos, de que no hay nada del otro lado, que muchas veces, y con todo este tipo de experiencias, nos
cambian la percepción de este tipo de teoría. Acá me llegó otro mensaje, otra historia, otro relato, otra vivencia que quiero compartir con ustedes. Buenas noches. Me llamo Elisa. Te cuento, la mamá de mi tío político, es curandera. Mide el empacho, el ojeo y demás cosas. Nosotros de chicos siempre íbamos a la casa de ella de visita. Y como éramos chicos, éramos curiosos. Siempre que paseábamos por la pieza de la señora, de la dueña de casa, espiábamos, curioseábamos, tocábamos, revisábamos, investigamos. Un día que los adultos estaban distraídos en el patio, yo andaba con mi prima y entramos a la pieza de esta señora y vimos un montón de cosas, animales disecados, santos que en esos momentos yo no conocía, y muchas cosas extrañas que nos dio miedo, salieron. Un día yo iba a quedarme a dormir en su casa, pero recordando todo lo que vi, no quise. Fui hasta la parada del colectivo a esperar para volver a mi casa, y en el camino tenía la sensación de que algo me venía siguiendo. Y me empezó a entrar un miedo totalmente ilógico, ese miedo que no se sabe el motivo, pero se siente. Cuando llegué a la parada había un par de personas y eso me tranquilizó mucho. Pero esa noche, en mi casa, no podía dormir porque sentía que algo me miraba y me observaba desde la oscuridad. Ese día, como no era mi costumbre, tuve que dormir con la luz prendida. Yo no sé si era sugestión o miedo, o algo realmente estaba ahí. Hasta que hablé con mi prima, y me contó que también le había pasado lo mismo. Ella en su casa empezó a escuchar cosas que nunca había pasado, que nunca había escuchado. Y llegamos juntas a la conclusión de que fue por haber entrado, por haber tocado o molestado a quien sea o que sea lo que estaba en esa habitación. Esta historia, también relacionada con lo que venimos hablando, de una actividad también forzada por diferentes rituales, diferentes prácticas, que pueden ser religiosas o no, que pueden ser de creencia o no, que pueden ser para el bien o para el mal, pero siempre nos acerca a un plano oscuro, porque se lleva una relación casi de amistad o casi de fraternidad con este tipo de entidades que pueden darte mucho según la creencia o pueden sacarte todo. Pero una cosa es segura, que a través de este tiempo que llevo recolectando este tipo de relatos, vivencias, estos datos, nos llevan a la conclusión de que algo de verdad existe, en que si se trabaja
si se relaciona, si se pide, promete, convoca, incorpora, o cualquier término derivado de hacer un trato o hacer una conexión con este tipo de entidades que nunca sabemos quién contesta, nunca sabemos quién es el primero que llega y hablando mal y pronto y simple a contestar ese llamado, tanto de ayuda como de favor, o como para hacer el mal a alguien determinado, o el bien propio. Todo esto también genera una impregnación de los lugares donde esto se realiza, que quedan cargados hasta tiempos indefinidos sobre de lo que puede o no pasar en esa casa, o del tipo de energía que queda, si se van de ahí la gente que practica estas cosas, si los que vienen después pueden vivir tranquilos, si los que se van pueden vivir tranquilos y irse solos. Es muy aleatorio, pero de que el lugar quede impregnado durante mucho tiempo es una realidad. Hay otra historia, corta pero bastante peculiar, que pasó en un barrio de acá de Corrientes, bastante cargado ciertamente de una actividad constante, de una actividad, digamos, permanente, y que ha trascendido a lo largo de los años. Hablamos del barrio Yapeyú, de acá en nuestra ciudad, donde inclusive yo de primera mano he podido captar mi video, que siempre lo recalco, de la niña fantasma de la escuela 430. A un par de metros de la escuela, en una esquina, existe una casa donde se dice, y se dijo siempre, que vivía, por ahí mal dicho, por ahí de forma más simple, una bruja, hechicera, digamos, payesera, como le decimos acá, pero nada relacionado con ningún tipo de práctica religiosa. Pero esta señora tenía la particularidad de poder cumplir con imposibles. Era muy reconocida en su época, ya por las décadas del 50, del 60, 70. Y pasó mucho tiempo en este tipo de actividad. La historia que hoy les cuento pasó mucho más acá en el tiempo, cuando la señora ya era anciana. Le cuento a una amiga, enfermera, que buscando trabajo consigue en esa casa para cuidar a una persona mayor. Esta persona, la señora de esa casa, me dice que cuando quedaban solas por las noches, al principio no pasaba nada. Ella la cuidaba, la alimentaba. Ella vivía en una pieza ubicada con los hijos en la parte de enfrente de la casa. Ella la cuidaba, no había ni un problema. Los primeros días se le hizo ver de reojo una suerte de algo que pasaba por el patio, de un lado a otro, una sombra. Miró, le prestó atención, no vio nada, no dio importancia, siguió con sus quehaceres, dándole un remedio a la señora. Pero un día en particular, y ahí viene la historia,
La señora estaba bastante inquieta, acuérdense, una señora ya mayor, bastante mayor. Esta señora estaba prácticamente postrada en la cama, ella la cuidaba todo. La ubicó para dormir, giró hacia la cocina a hacerse un café o algo porque le esperaba una larga noche. Cuando en la puerta vio una sombra parada. Como que quiso corregir la visión y ameritando al cansancio, volvió a mirar y ya no estaba. No le dio importancia. Salió hasta la cocina. En la cocina puso a hervir un poco de agua, se disponía a ver un poco de televisión, tal vez para hacer un poco más ameno la noche. Y de reojo nuevamente, pero esta vez hacia la habitación de la mujer, vio dos sombras que pasaban. Esto ya la asustó un poco porque la vio claramente, ya estaba lúcida, estaba atenta. Siguió y obviamente no había nada. Prendió un velador que tenía la señora ahí. La señora estaba aparentemente durmiendo. La mujer se levantó, la enfermera se levantó, tomó su café, miró la tele. Pasaron un poco las horas. Se quedó dormida, sentada en un sillón. La despertó la sensación de que alguien la tocaba desde el hombro, como queriéndole despertar. Esto la asustó y vio para el fondo, donde esta vez sí, vio varias sombras paradas, mirando hacia una piecita que había en el fondo, fijamente. Y ahí, ella vio como estas sombras iban hacia esa pieza, hacia la habitación, que había alguien parado ahí, en esa puerta. Y cuando se acerca, vio a la señora, que estaba prácticamente postrada, pero vio cómo estaba parada en el patio, en esa habitación. Las sombras se abalanzaron sobre ella. Ella no pudo hacer nada. Cuando llegó, la señora estaba boca arriba, con una expresión de horror. Había muerto de un paro cardíaco. Ella llamó, hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando se dispusieron a echar esa pieza, esa habitación, ya pasados los días, los hijos movieron el suelo del patio y encontraron numerosos, digámosle, trabajos, fotos, sapos con boca cocida y un montón de trabajos que se los llama comúnmente de brujería. Esa es una casa que está acá, en nuestra ciudad, en ese barrio, el barrio Yapeyú. Y una noche más pasó del martes. Espero le haya gustado. Hicimos compañía un rato con esta llovizna y este frío. Saludo a todos los que siempre me están mirando. Mi familia, hijos, sobrinos, mi hermana, mi cuñado, mis tías, mis compinches que deben estar todos reunidos, mis padres, los de siempre. Muchas gracias y hasta el martes que viene.